El análisis de suelo es primordial en el momento de establecer una estrategia agronómica, sobre todo de un cultivo extensivo, pero también la interacción entre el clima, el ambiente y sobre todo la genética. Todos estos puntos conforman la fórmula del éxito. Desde la Universidad de Iowa, un especialista como Antonio Mallarino nos explica e introduce en los criterios de fertilización tanto para obtener máximos rendimientos en soja y maíz en el cinturón maicero americano. El Corredor de Cultivos de Iowa acoge a empresas e instituciones líderes de investigación en agricultura, biociencias y ciencia animal. La Universidad del Estado de Iowa es uno de los epicentros en esta zona del medio oeste americano. El especialista en fertilidad de suelo y manejo nutricional de la institución, Antonio Mallarino, repasa algunas claves como llave para aumentar el rendimiento. Lo que está pasando ahora en estos momentos es que los rendimientos van a ser récord, van a ser los más altos rendimientos en los últimos años. Y el uso de fertilizantes más importante en Iowa es nitrógeno, por supuesto, fósforo y potasio. Realmente las deficiencias más grandes que hay y por lo cual se hace más investigación y se trabaja nitrógeno, fósforo, pero especialmente potasio en los suelos de Iowa. Para fósforo y para potasio o para pH, para corrección con encalado, el análisis de suelo es la herramienta fundamental. Y la otra, para fósforo y potasio también, es remoción con los cultivos, porque las recomendaciones tienen dos patas. Una está basada en el análisis de suelo, pero cuando uno está en el análisis que conviene mantener, entonces el mantenimiento se hace basado en remoción. Y para estimar la remoción uno tiene que tener, por supuesto, el conocimiento del nivel de rendimiento. Entonces lo que está pasando últimamente con estos récords de rendimiento alto es que las necesidades de mantenimiento están aumentando, ¿verdad? Porque hay muchísima remoción. Antonio, ¿y cómo debe ser según el requerimiento y el ambiente la aplicación del fertilizante? En el caso de fósforo, potasio y encalado, los mejores productores están usando aplicación variable, sí, basado en GPS. Entonces, lo que ellos están haciendo, no tanto los productores, pero las cooperativas, ¿verdad?, que ofrecen el servicio, están haciendo los análisis de suelos densos y también solicitan los mapas de rendimiento de los productores. Y con esas dos cosas, entonces hacen las recomendaciones para la aplicación variable. Con nitrógeno, la situación particular de Iowa es que la variación dentro de los campos de materia orgánica o de nivel rendimiento, por razones que es muy largo de explicar, no son muy buenas en cuanto a usarlas para decidir la aplicación variable. Entonces hay menos proporción de aplicación con técnica de aplicación variable para nitrógeno que lo que hay para fósforo, potasio o encalado. ¿Cómo impacta el nitrógeno en una buena rotación del cultivo pensando en todo el sistema y cómo se decide cuáles son los niveles y dosis a aplicar? Es fundamental. Mira, Iowa es más o menos como la mitad de la provincia de Buenos Aires y 3/4 partes son maíz y soja. Entonces hay muy poco maíz continuo realmente, pero hay muchos productores que en vez de hacer maíz y soja hacen 2 maíces o 3 maíces y después la soja. No hay soja continua, por supuesto. Entonces la diferencia en cuanto a las dosis de fertilización es abismal. Puede ir desde 40 como hasta 50, 60, 80 kilos de nitrógeno, que se necesita más en maíz después de maíz que en maíz después de soja. Los niveles aplicados, nosotros tenemos un sistema de recomendaciones que es basado en la rotación, pero también basado en las relaciones de precios. Eso se llama el N-Rate Calculator, está en la página web de la universidad. Entonces el productor va ahí y basado en los experimentos anteriores, el productor o el consultor pone el precio del maíz, el precio del nitrógeno, y ahí aprieta un botoncito y le da lo que sería la respuesta promedio. Entonces ahora, en este momento, como están los precios del maíz ahora, la dosis óptima para maíz después de soja sería unos 120, 130 kilos de nitrógeno, que es mucho menos. Hace 3, 4 años, con los buenos precios, casi estaba a 180, 200 kilos por hectárea. Mallarino apunta a algunas claves para el manejo de nitrógeno. En el caso de nitrógeno, nosotros recomendamos, para ajustar esa dosis general, recomendamos el muestreo de nitratos a B5, B6 en el maíz con una muestra que saca a un pie. Entonces, para decirlo en pocas palabras, si hay más de 25 partes por millón
AB5, AB6 de nitrógeno como nitrato, no se recomienda más nitrógeno. Pero debajo de eso sí tenemos una escalita que se recomienda. Y también se está trabajando, tanto a nivel de investigación como a nivel de productores, con los sensores remotos, como otra herramienta para ajustar la dosis dentro de la estación de crecimiento. ¿Y cómo los sensores remotos pueden asistir y respaldar el ajuste de las dosis de la fertilización a lo largo del cultivo? Se está haciendo investigación y los datos, como de costumbre, los datos de investigación no son blancos y negros, ¿verdad? Son grises. Lo que nosotros pensamos en Iowa es que no se debe usar un sensor remoto para decidir la dosis de nitrógeno. Tiene que aplicarse una dosis antes de la siembra o a la siembra y usar el sensor remoto para ajustar esa dosis. No jugarse, ¿verdad?, al sensor remoto, porque los datos que tenemos ahora es que no son tan precisos como para eso. ¿Y cómo aplican aquí los productores en el estado de Iowa el nitrógeno para tener un mayor aprovechamiento y, por lo tanto, un mayor rendimiento? Es un caso particular de la región centro-norte de Estados Unidos. La mayoría del nitrógeno que se aplica es amoníaco anhidro inyectado. El resto es nitrógeno líquido y a muy poco urea granulada. Es muy diferente a las condiciones en Argentina. Y eso un poco también dificulta la aplicación con aplicación variable. Porque con fósforo, potasio y encalado, ¿verdad?, son fertilizantes granulados. Entonces todos los distribuidores tienen los camiones, ¿verdad?, que van y echan el fertilizante. La mayoría del fósforo, el potasio y la cal que se aplica en Iowa no la aplica el productor, sino que lo aplican los distribuidores, ¿verdad? Entonces ellos pueden usar toda esta tecnología de una forma más fácil. Y es relativamente más fácil y menos costoso hacerlo con fertilizante granulado que no con líquidos, ¿verdad?, o con amoníaco anhidro. Se puede hacer, pero empezó primero con los fertilizantes granulados. Y por eso ahora que en parte es por lo que se usa más. Mallarino cuenta cómo trabajan para que los datos que promueven desde la universidad lleguen a los productores y advierte sobre el rol complementario de los distribuidores. Esa es la pregunta del millón. Nosotros quisiéramos pensar que la mayoría de los productores lo hacen. En la práctica, el sistema nuestro de trabajo, aparte de las publicaciones y las páginas web, etcétera, si nosotros tenemos nuestro trabajo, lo orientamos hacia los productores algunos programas, pero otros a los distribuidores, que acá es muy importante, es más que en Argentina. Acá uno va cada 20, 30 kilómetros hay un distribuidor. Entonces, nosotros queremos pensar que la mayoría de los productores nos escucha a nosotros, a la universidad, directamente o a través de los consultores o los distribuidores. Pero si bien todos tenemos el mismo interés, que es que el productor sea eficiente económicamente y que sobreviva, especialmente en un periodo de crisis como hay ahora, con bajos precios, hay intereses comerciales. Entonces, muchos de los distribuidores reinterpretan un poco nuestras recomendaciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es un trabajo constante. Antonio Mallarino subraya las principales recomendaciones para el manejo de fósforo, tanto en Iowa como en la zona núcleo de la Argentina o parte de Uruguay. Lo que estamos viendo acá en Iowa y también en algunas zonas de Argentina y zonas de Uruguay es que el miedo que le teníamos nosotros, la fijación de fósforo por el suelo, como que el suelo es un agujero negro, como este que está en las galaxias, ¿verdad?, que se traga todo, que no es tan así. Todos los suelos retienen fósforo, pero no necesariamente lo fijan, que no es disponible. Entonces, en zonas como Iowa, sur de Minnesota, Nebraska, y como pienso yo que puede ser en la zona núcleo argentina, los suelos no fijan mucho. Entonces, eso determina una cantidad de cosas. Determina que el momento de la aplicación no es demasiado importante, ¿verdad? Porque donde el suelo es fijador, uno tiene que tratar de aplicar el fósforo lo más cerca posible a la siembra. Que la forma de aplicación, por ejemplo, bandeado, que es más costosa respecto al boleo, no es tan importante tampoco, salvo en siembra directa, en zonas secas, donde entonces si uno echa el fósforo y está en la superficie y no hay agua, claro, no lo va a usar. Entonces, en las condiciones de Iowa, tanto para siembra directa como con arboleo, la fertilización al boleo es barata. La mayoría de los buenos productores ya la están haciendo con GPS y aplicación variable. Entonces, es un método de aplicación eficiente. ¿Con qué metodología se debe tomar el porcentaje del fósforo disponible y cuáles son los niveles básicos para obtener una buena respuesta? Lo que tenemos nosotros, hay varios análisis de suelo, hay distintos análisis de suelo. Por ejemplo, para fósforo hay 3 o 4
que se recomiendan para Iowa, cada uno tiene que estar calibrado. Pero, por ejemplo, de acuerdo al método de Bray, que es el más usado en Argentina, o el Melic 3, que ahora también se está usando en Argentina, para maíz y soja lo que recomendamos es el óptimo para mantener. No quiere decir que sea el óptimo y que no se necesite fertilizantes. El óptimo para mantener basado en remoción es de 16 a 20 partes por millón con muestreo a 15 centímetros. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Y podemos llegar a cuantificar la respuesta del azufre aquí en los campos del Corn Belt? Históricamente no ha habido respuesta a azufre en Iowa, ni en maíz, ni en soja, ni en alfalfa siquiera. Hace unos 15 años empezaron a aparecer una respuesta a azufre en alfalfa, después a maíz. Todavía no hemos visto respuesta en soja. Y cuando uno se pone a estudiar la deposición de azufre con la lluvia, debido a los controles de polución, ha venido bajando en forma increíble. Entonces, a medida que los controles de la polución aumentaron, entonces las necesidades de azufre están aumentando. El problema que tenemos con azufre es que se ha empezado a investigar hace relativamente poco. Y el análisis de suelo y el análisis foliar para azufre no es tan bueno como el análisis para fósforo, para potasio o pH para necesidades de encalado. Entonces, por ahora estamos recomendando análisis foliar en alfalfa, pero no en maíz o en soja, porque no funciona muy bien. El análisis de suelo no funciona bien para ninguno de ellos. Hay 2 análisis de suelo que se usan en el mundo, 3. Entonces, lo que se está recomendando por ahora es una recomendación por zona en Iowa. Entonces, donde aparecen las deficiencias es en el norte, en el noreste, donde son más probables, y después en donde ha habido pérdida de materia orgánica por erosión. Entonces, donde hay bajo nivel de materia orgánica, no por razones genéticas, pero porque ha habido erosión, ahí donde la probabilidad de azufre es mayor. Entonces, tanto en Minnesota como en Iowa, como en Wisconsin, por ejemplo, se hace como una especie de índice, en base a materia orgánica, en base a la erosión, en base a la pendiente. Entonces, en base a eso se hace las recomendaciones de azufre. Y por ahora se está recomendando solo en alfalfa y en maíz, porque no se han visto deficiencias en soja. Sinceramente no sé por qué, porque deberían haber deficiencias en soja también. Para una campaña en la que el maíz se hará fuerte en Argentina, Mallarino brinda algunos consejos para lograr un mayor potencial de los híbridos elegidos a partir de la nutrición. Yo he estado yendo a Argentina casi todos los años en 1994. Es decir, he trabajado con grupos CREA, con gente del INTA, que tengo una opinión para Argentina. Lo que he visto en Argentina desde esa fecha es que ha habido un aumento tremendo en la calidad y la cantidad de investigación. En este momento está habiendo una tremenda investigación por el INTA u otros en base a la calibración de los análisis de suelos. Está habiendo investigación en base a aplicación variable. Está habiendo investigación acerca de definir ambientes en los distintos campos para determinar los niveles de rendimiento y la dosis de fertilización. Entonces, yo lo que creo simplemente es que el problema en Argentina, con fósforo especialmente, no tanto potasio, porque no hay mucha necesidad de potasio en Argentina, es que tiene que haber más uso de análisis de suelo. Iowa es más o menos la mitad de la provincia de Buenos Aires, se sacan 500.000 de muestras por año. Quiere decir que son 10, 20 veces más. Y los precios sí, son un poco más baratos cada análisis de suelo, pero me parece que lo más es la mentalidad de la gente. Es decir, hay que impulsar el uso de análisis de suelo, no son perfectos, pero es una forma racional en la cual basar la fertilización para fósforo, potasio y encalado. Antonio, usted ha viajado muchas veces a la Argentina. ¿Cuáles son los niveles de variabilidad y respuesta que puede llegar a determinar de nuestro sistema productivo? Estoy seguro, yo conozco gente, ex estudiantes, gente como ustedes que vienen acá, que hay una variabilidad muy grande de rendimiento y de niveles de análisis de suelo dentro de lotes, ¿verdad? Tienen que empezar a estudiar eso, ver a ver si se puede hacer aplicación variable para mejorar la producción. Para nitrógeno, por ejemplo, o para fósforo y potasio, ¿verdad? Ahora tenemos los drones, ¿verdad? Tenemos las fotos aéreas, conductividad eléctrica. Ahora he oído que están empezando a digitalizar los mapas de suelo. A mí me parece que la combinación de calibración de análisis de suelo y convencer a la gente que vale la pena invertir en los análisis de suelo y en estas otras cosas para mejorar la aplicación y la distribución,
A mí me parece que es muy importante. Y lo otro es que una cosa que siempre que veo en Argentina, el miedo a aplicar fósforo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si hay una sequía y no tengo el rendimiento? Y bueno, como no hay mucha fijación y no se pierde mucho, si se echa un poco de más va a estar ahí el año que viene. Es decir, en la medida que el productor no sea un arrendatario y no piense en aplicar lo mínimo porque no va a estar trabajando en ese campo el año que viene, puede arriesgar un poquito más, ¿verdad? Porque ese fertilizante va a estar en el suelo el año que viene. Nitrógeno es otra cosa, especialmente en zonas húmedas, ¿verdad? Si uno aplica de más nitrógeno, pierde plata y se va. A pesar de su trabajo en Estados Unidos, Antonio Malarino ha visitado Argentina estos años y está conectado con lo que sucede aquí. Por eso se apunta a la fertilización para aprovechar el potencial genético. El trabajo conjunto, no solo la investigación en la estación experimental del INTA o en las compañías, sino que están trabajando juntos, ¿verdad? Hay varios proyectos, ya sea experimentos de investigación o de demostración, ¿verdad? En campos de productores donde están colaborando el INTA con alguna universidad que anda por ahí y con las compañías o con la asociación de productores los crea. A mí me parece que eso, como le digo, la primera vez que fui a Argentina en 1994, ha mejorado muchísimo.